me hace... Buenas tardes para las Américas y buenas noches para España. Bienvenidos a un nuevo en vivo más de la comunidad de Somos Almas Eternas, donde se converge la conciencia, la gratitud y la paz interior. Muchísimas gracias a las personas que se van a ir conectando poco a poco, a los que van a ver este en vivo, en diferido. Estamos transmitiendo en múltiples plataformas en este momento y este en vivo se va a ver en diferido en YouTube y Facebook. Bueno, gracias a todas las personas que se van a ir sumando. Como lo he dicho, ya hay algunas ahí, entonces se van a ir sumando poco a poco. Compartan, por favor, este video. Suscríbanse al canal, denle un like. Bueno, muchísimas cosas. Va a estar muy interesante y el tema que viene María José, que nuevamente nos acompaña en este canal, va a estar supremamente interesante porque nos va a ayudar muchísimo lo que es el trascender ese miedo a la muerte, que es maravilloso. Bueno, no siendo más, le doy la bienvenida a María José. María José, buenas noches para ti. ¿Cómo estás? Buenas noches, Yolanda, y buenas noches a todos aquellos que escuchen o que están el otro lado. Gracias. Gracias, María José, por acompañar nuevamente, aceptar mi invitación nuevamente a este canal. Bueno, quisiera que iniciáramos. ¿Has tenido experiencias que te han llevado a trabajar ese trascender a la muerte o experiencias del más allá que nos puedas contar? Pues yo creo que desde que soy muy pequeña es algo natural. Cuando la gente me dice que tiene miedo, y eso lo vi también con mis familiares que tenían miedo, yo me preguntaba por qué. Porque para mí es mucho más difícil, más complicado nacer que morir. Porque al nacer, eh, al venir aquí, perdemos la mayoría la conciencia de quiénes somos, de dónde venimos y de esa paz que, que nos envuelve nuestro hogar eterno. Porque este mundo es para transitarlo y aprenderlo, también para amarnos y para gozar también. Pero realmente somos seres espirituales en un cuerpo físico. Y eso es lo que realmente nos debería de guiar. Por eso digo que venir al mundo es muy difícil, pero para muchas personas la muerte es como un tabú todavía, no se puede hablar. Ay, no hables de ello, qué miedo, eh, queda mala sintonía, pero cada vez más. Y de hecho tenemos cientos de libros, cientos de conferencias, cientos de experiencias a través también de los canales de YouTube, de personas que quizás su familia no la entienden o no se lo creen, pero pueden compartir y gente que les escucha dice, a mí me pasó lo mismo, entiendo lo que está pasando. O alguien que se ha despertado fuera de su cuerpo, porque está en un quirófano o lo que sea, y se encuentra al otro lado y ve a sus familiares, etcétera, etcétera. Me preguntaba si yo tenía experiencias de muerte, de la muerte, que para mí no es muerte, ¿eh? Es otra vibración. Es quitarnos esta ropita, nuestro cuerpo de carne y hueso, Sí, sí. llegado el momento, cuando tenga que ser, ni antes ni después, cuando tenga que ser, y liberarse. Cuando ha habido esas situaciones que, por ejemplo, mis guías me han llevado, yo no lo he nunca lo he precipitado, ni lo he querido, ni lo he ansiado. Siempre ha habido unas cuantas situaciones en las que literalmente me han ayudado a salir completamente consciente.
que es completamente consciente, que sabes que dejas una parte, un envoltorio, pero que todo tú, todo lo que pienses, lo que eres, todo el bagaje de atrás, todo lo que eres tú, está fuera de esa envoltura. Sí, sí. Y normalmente, y me ha pasado unas cuantas veces, tengo mi lucha. Sé que tengo que regresar, que tengo que seguir aquí, que no me toca todavía irme, pero me da mucha pereza volver. Y haces tu vida y te incorporas y sigues el trajín de la vida, pero al estar fuera y en esa consciencia hay mucha alegría, o al menos yo así lo he experimentado. También lo he visto a través de otras personas. Por ejemplo, voy a poner ejemplos porque es la mejor manera de entender, Sí, correcto. Sí, exacto. objetivamente. Cuando era pequeña, lo más cercano en edad, yo tendría sobre 2 años y vivíamos en una casita de campo pues bueno, con las tierras y demás. Y yo tenía un guardián, que era un perro, le llamábamos. Ok. Y él siempre me acompañaba. Cogió ese anclaje conmigo y me acompañaba y me apartaba cuando yo no iba por el camino adecuado o con las personas adecuadas. Entonces, él me apartaba. Pero yo un día me escapé y no me pudo seguir muy bien y me subí a la casa de enfrente, que por intuición, porque no me preguntes por qué ni cómo, sabía que esa persona a la que yo iba a visitar era un anciano que se estaba yendo. Y con Wow. mi vida de trapo le decía que había luz. Y es lo primero que yo recuerdo al hablar o al sentir que alguien se iba y le quería transmitir porque estaba muy cercano, muy palpable a mí, porque tenía 2 años, de esa otra dimensión a la que pertenecemos y yo le quería transmitir luz, que había amor, pero era difícil expresar porque yo hablaba muy mal, ¿eh? Entonces, bueno, esa es mi primera experiencia cercana a la muerte, que me parecía normal, muy normal. Nunca la vi con temor, nunca me dio miedo. Sí te palpita el corazón cuando sabes que una persona allegada, sea familiar, amiga o lo que sea, eh, se va. Y Exacto. somos humanos y nos duele, Sí, no es pero fácil. es, es, es hermoso también de las circunstancias. El recuerdo más impactante que yo tengo es el de mi papá. Eh, ya hace más de 25 años, 30, yo calculo 30. O sea, yo era muy joven. Y me acuerdo que una semana antes, porque se le paró el corazón y se fue, una semana antes yo soñé vívidamente con su partida. Me vi llegando a casa de mis padres, que está a 800 kilómetros de donde yo vivo, y ver a toda la gente, ver el cielo estrellado, ver a mi familia, ver a mi papá, pero no estaba dentro del ataúd, estaba fuera esperándome. Esa es la única diferencia que luego se produjo en la realidad, porque en mi visión él me decía, yo no estoy ahí dentro, estoy vivo. Yo le decía, claro que sí, estás vivo. Y yo me emocionaba mucho. Y además tenía una gatita, que también está en el otro lado y que también la vi después de Wow. trascender durante mucho tiempo, porque se posaba en la cama, me tocaba. Eh, yo recuerdo que viendo esa visión de mi papá, eh, pasaron muchísimas cosas. Yo siempre le decía, mira papá, yo creo que has hecho un pacto con los de arriba, porque te dejan decirme cosas, venir a verme, etcétera.
pasaban cosas muy llamativas, nada más irse, porque más o menos intuí cuando se iba a ir, vi esas escenas que se clarificaron tal cual, incluso como yo iba vestida, etcétera, etcétera. Los familiares, todo era tal cual. Y luego lo veía yo. Me acuerdo que tenían mis padres ovejas, un burro, bueno, tenían animales. Y mi madre se levantaba y dice, pero ¿quién ha regado tan pronto? Y yo le decía, tu querido marido, mi querido papá. Y me dice, pero ¿cómo va a regar si está en el otro lado? Y le digo, pues mira, yo no sé cómo lo hace, pero él lo hace. Y a veces oíamos cómo silbaba, porque tenía una manera de silbar en la que hacía que las ovejas se agruparan porque lo Wow. reconocían. Y yo lo oía, y lo oíamos todos. Y yo le preguntaba, ¿cómo estás? Porque a veces se me sentaba en la cama y me decía, ay María José, lo que estoy aprendiendo. Y le digo, ¿qué estás aprendiendo? Y dice, estoy aprendiendo ahora mismo con unos seres muy elevados la ley del karma. Estoy entendiendo Ok. muchas cosas. Y él lo comentaba y me hacía mucha gracia. Y le digo, o sea, que estás estudiando. Y me dice, sí, y estoy contento, pero me voy a quedar, me han dado el permiso hasta que tu madre se vaya. Entonces, Ok. él me avisaba muchas veces si ella estaba mal, si le pasaba algo. Entonces yo me ponía en contacto, me la traía a casa. Y me decía, pero ¿cómo sabes que estaba mal? Porque papá me lo ha dicho. O llamaba por teléfono y ella un día se quedó así con el teléfono. Le estaba oyendo por el teléfono. Y se quedó tan impactada que no supo qué contestar. Y le dije, pero es una oportunidad. ¿Cómo no le contestaste? Eh, y era como un cuento, pero es que nos pasaban continuamente. Yo recuerdo, mi madre tuvo al final, no es que fuera muy mayor, pero bueno, tuvo Alzheimer Ok. y mi papá 3 años antes me dijo, mira María José, prepárate, porque tu madre va a tener Alzheimer y toda la situación que yo iba a vivir. Y él se le humedecían los ojos y me decía, pero eh, yo trataré de ayudarte en lo que pueda. Y yo decía, no, papá, no puede ser. Mamá está tan bien, es tan lúcida, es tan inteligente. Va a pasar. Y me quedé con eso, aunque no me lo quería creer. Al año, a los 2 años antes de que pasara, ya empecé a intuir cosas. A los 3 años, literalmente, me la tuve que traer a mi casa y luego un proceso distinto para ayudarla. Pues porque, como sabemos los que han entendido esta enfermedad, es un desarraigo de la mente, es Exacto. una desconexión muy fuerte y es un dolor y un sufrimiento muy grande para ellos. Entran en fases muy diferentes, desde el llanto hasta la agresividad, hasta la histeria, hasta lloros continuos. En fin, es un tramo en el camino, unos más, otros menos. Y como él ya me lo había advertido, pues pude ponerme un poquito ahí al tanto, pero fue mucho más difícil de lo que yo pensé. Siempre es más Wow. difícil. María José, tu papá entonces es un alma súper, súper avanzada ya, ¿no? Es un alma que yo creo que es bastante ya, tiene su recorrido, un recorrido enorme Sí, ya. sí. Yo recordé cuando él se fue que habíamos estado en otra vida como indios de Norteamérica. Ah, ok, ok. Wow. Y, y él se presentó un día y fuimos donde unos de mis guías, que luego ya entendí quiénes eran,
pero me los presentó, fuimos los dos. Yo saliendo de mi cuerpo y fuimos y vi unos tipis enormes alrededor con un paisaje bellísimo verde y me, me vino a presentar una mujer y un niño indígena y lo reconocí internamente como una familia mía y mi padre estaba conmigo. Lo más gracioso es que yo le veía de traje. Le dije, papá, pero qué elegante vas. Y a esta ocasión hay que ir muy elegante. Pero iba con traje y corbata. Ok. Incluso, fijaros lo que es la vida. Me presentó a su hermano, que murió cuando él tenía 2 años y su hermano tenía 4. Me lo presentó. Wow. Y me quedé, claro, yo lo veía como un ser ya mayor y lo reconocí, supe que era mi tío y murió con 4 años. Se parecía un poco, eran diferentes, pero estaba en el otro lado y estaba al tanto de todo. Era, era increíble. Entonces, todas las conversaciones que él me daba, todas las instrucciones que él me daba, era porque le, le, le dejaron, le permitieron y a mí pues me permitieron también saberlo. Yo recuerdo un viaje que hice con mi marido y al volver oí claramente por el lado derecho, siempre por el lado derecho, María José, no dejes las maletas, vete a ver a tu madre. Ya falta poco. Y mi Ok. madre estaba bastante bien, pero bueno, eh, no dejé las maletas, me fui a verla, estaba ya en una residencia, estábamos todo el día prácticamente con ella, pero ya no podía moverse y yo supe que ya le quedaba poco. Y ella tuvo una lucidez antes de morir y me dijo, María José, tengo miedo a la muerte. Y le dije, ¿por qué? Si es la mejor vida que nos toca. ¿Me acompañarás? Y dije, por supuesto. Y ya en sus últimos momentos ya no podía hablar, no podía comer, no se podía mover y solo expresaba dolor si tenía dolor porque el cuerpo se estaba deshaciendo. Y yo le decía al oído, la vida espiritual existe, si has tenido miedo no lo tengas. Yo le cogía la mano y de repente me acuerdo que estaba con ella, nos dejaron una habitación a solas para compartir y de repente era de noche y empecé a oír ruidos, como risas, como pasos, cada vez más. Abrí la puerta, no había nadie y me extrañó. La cerré y seguía oyendo risas, jolgorio y me di cuenta de que venían a verla. Entonces ella abrió los ojos y se quedó mirando y le dije, ¿verdad que han venido a verte tus padres, tus amigos, tus hermanos? ¿Y aquí que estás, papá? Porque le noto encima y me hace así. Y le dije, ¿verdad que no te he mentido? Me dice, no. Qué Digo, lindo. digo, puedes irte en paz porque este cuerpo ya no te sostiene, pero tu ser es hermoso. Ve en Exacto. paz, ve en paz. Yo lloraba porque humanamente sientes, pero a la vez estaba alegre porque habían venido a verles tanta gente. Era como una fiesta enorme alrededor suyo. Cuando ella salía de su cuerpo, era, era bellísimo, bellísimo. Eh, Muy poca gente está solo, muy poca gente. Y si alguien está solo, hay que pedir, porque realmente enseguida vienen, vienen, da igual quién, amigos, conocidos, familiares que se han ido, gente que incluso es de tu familia y no lo reconoces, como me pasó a mí con mi tío, que no lo conocía, porque murió muy joven, muy niño, pero lo conocí. Y después de irse mi madre, Tu energía o tu alma tal vez ya lo sentía que era tu familiar. ¿eh?
la energía tuya, al no conocerlo personalmente. Ah, no, en- lo vi físicamente todo. O sea, ah, lo ok. puedo describir y todo. Sabía cómo era, qué era, luego mi padre también me lo dijo y me alegré mucho de conocerlo, porque en el otro lado había seguido creciendo y haciéndose adulto como mi padre, ¿eh? Y cuando ya, como digo, se fue mi madre, al cabo de un tiempo, la vi cerca de mí y me quedé impactada porque estaba Ah, tan bonita, con un vestido blanco, un collar de perlas y llevaba flores aquí. Mi madre siempre cultivaba flores, ok. tenía un don especial con las plantas, le crecían maravillosamente y otro don con los animales. Todos los animales querían estar con ella, todos. Incluso le venían a la puerta de la entrada de la casa, le venían animales que no sabíamos dónde aparecían, desahuciados. Uno Ok. enfermo, lo iban Wow. creando o se los daban y ella los cuidaba. Entonces tenía ese don. Y yo le decía, mamá, qué bella estás. Estás tan bien. Me dice, estoy muy bien, hija. Tenía razón. La vida es esta. Esta es la verdadera vida. ¿Y tu mami se veía más joven o igual como Sí, se fue o cómo se ven sí, más jóvenes, verdad? sí. Ok. Ella misma se transfiguró en realmente cómo ella se sentía. Ah, ok, eh, ok. 40 y pico Wow. años o 50, muy guapa, porque mi madre ha sido Ok, muy guapa, ok. rubia, de ojos almendrados y con flores. Le dije, mamá, qué bonitas flores. Me dice, ¿sabes una cosa? Estoy aprendiendo a cultivarlas con la mente, Sí, sí, con el exacto, pensamiento. sí. Sí, sí, sí. Y de Sí. repente veo una niña detrás suya y digo, ¿y esa niña morenita? Y me dice, mira, me la han asignado. Le estoy enseñando cómo hablarle a las plantas, le estoy enseñando con los animalitos, porque acaba de morir en Siria Oh, ok. y estamos esperando a que lleguen sus padres. Fíjate, fíjate Maravilloso. qué situaciones. Y yo no lo esperaba, me quedé alucinada y le digo, qué trabajo tan bonito. Me dice, sí, sí. Y las veces que y otra vez me trajo a mi gata, que se ha muerto hace un año, una siamesa preciosa, y no, una persa, perdón, la anterior era siamesa, y le digo, pero qué pomposa estás, tan bonita, pero ¿quién te ha traído? Y dice mi madre, yo, y apareció con ella. Los Wow, qué animales lindo. nos visitan también. Cuando me pregunta la gente, ¿y los animales? Los animales cuando nos aman, cuando les hemos amado, cuando lo hemos sentido, y eso no lo digo yo, también hay otras personas que también lo dicen, que sienten a sus animales, que huelen, que les oyen. Yo lo sentía cómo me tocaba, cómo se ponía en el lado de la cama, a veces me despertaba y la veía y yo me quedaba impactada, digo, pero todavía sigues aquí y sigue aquí. Entonces, el verla con sus animales, con sus perros, que también trascendieron hace mucho tiempo, es, no sé, es bellísimo. Son situaciones muy bonitas, muy bonitas. Gente también que viene del otro lado, como una abuela mía, que se había llevado muy mal con mi madre, eh, al trascender, al irse al otro lado, yo la veía y le digo, ¿qué le pasa, abuela? ¿Qué le pasa? Y dice, ay, dile a tu mamá que me perdone, no me comporté bien. Y yo le decía a mi mamá, mamá, la abuela viene una y otra vez y me pide que la perdones. No puedo, María José, no puedo. Han pasado tantas cosas. Le digo, ya, pero es, es un peso muy grande, el rencor, Sí, el odio. exacto. Y a ella le costó un tiempo, pero al final lo consiguió y dejé de ver a la abuela, Ok, porque ok. la perdonó y además de corazón. Así que ellos se reunieron cuando ella se fue, se reunieron, venían todos con una alegría, incluso mi suegra
que murió en el 2020 en esta tragicomedia de la PMA, Sí, exacto. pues ella tampoco creía mucho en la otra vida y tanto mi marido como yo tuvimos una experiencia muy bonita. A mí me trajo como una corona de flores y me dijo, quiero que sepas que lo que tú hablabas, lo que hablaba mi hijo de la otra vida es cierto y estoy muy contenta. Son, son cosas muy bonitas, son experiencias que te hacen entender que la vida no termina, que somos eternos, que somos multidimensionales, que somos básicamente, eternamente, siempre espirituales. Siempre. Exacto, También me ha exacto. pasado con personas que hemos hecho trueque, hemos dicho, bueno, vamos a hacer pactos. Varias personas me decían, yo no creo en más allá, eh, y me pedían que demostrara. Le dije, mira, la única demostración es cuando tú te vayas y vengas a decírmelo. Porque esas personas estaban muy enfermas, un tío de mi marido, que era muy jocoso, era muy buena persona, pero sabía que se estaba muriendo y me decía, no hay nada, María José, al cajón, bajo tierra, da igual, ya está. Y le dije, mira, vamos a hacer un acuerdo entre tú Pacto. y yo. Si hay vida en el otro lado, vas a venir y me lo vas a ver. Me dice, bueno, como quieras, pero no hay. Bueno, él se fue porque estaba muy enfermito y a mí se me olvidó ese pacto. La verdad, o no estaba en ello, pero a los 3 meses se me presentó y me dijo, ¡ay, puñetera! Tenía razón, estoy vivo y no me duele nada. Mira, nada, nada. Puedo andar, me puedo mover. Digo, claro, porque lo único que te fallaba era pues tu envoltura corporal. Lo demás tú estás Claro. perfecto. Y me dijo, quiero que le digas a mi mujer que estoy bien. Y digo, bueno, menudo encargo. A ver cómo lo hago yo. Y le escribí una carta diciendo que había soñado con él, que estaba feliz y que le agradecía todo lo que había pedido por él porque él no creía en nada. Ella me lo agradeció y hoy está también con él. Y otra persona también que me encargaron, si quería irle a visitar, un hombre de mediana edad que tenía un tumor en el cerebro y no lo podían operar y sabían que tarde o temprano, al extenderse, eh, lo mataría. Él lo Claro, sabía y me decía, ¿para qué vienes? ¿Para darme sermones del más allá? Le dije, no, no, lo que tú quieras hablar, hablamos. Y bueno, cogimos esa confianza y yo le decía, el otro lado existe. Y me dice, no, no existe. Esto es lo que hay y de aquí se acabó. Le digo, no tiene sentido que se acabe todo. ¿No lo entiendes? Dice, no. Dije, bueno, no importa. Y también pacté con él. Le dije, ¿hay algo más? ¿Me lo puedes decir? Y me dice, sí, sí hay algo más. Pero él no tuvo que irse para decírmelo. Me lo dijo antes. Una wow, semana ok. llegué y estaba todo emocionado. Siéntate, cerró la puerta y me dijo, quiero que sepas una cosa. Digo, ¿qué? Dice, se me presentó un ser maravilloso. ¿Ah, sí? Sí. Era una mujer bellísima, con una dulzura, como una madre, digo, como una virgen. Y me dice, no sé quién era, solo me transmitía amor y me decía que me esperaba y me llevaría con ella. Y le dije, Wow, ¿tú qué qué lindo. sentiste? Y me dijo, quiero irme ya. Dije, bueno, como ya has conocido ese otro lado, porque si te ha presentado, ya te vas conforme y comprendes que el más allá existe. Y dices, sí, ella me lo mostró. Me habló de un ser maravilloso, lleno de amor, no sabía quién era,
no lo reconocía como un ser familiar, pero sí como algo o alguien muy trascendental, muy elevado. A él le parecía una virgen. A la semana que fui a verle, me dijeron, ya lo siento, pero él se ha ido. Dije, bueno, pues vino la señora a buscarle. Hay tantas anécdotas de esas con niños. Los niños son tan dulces y son tan, ¿cómo te diría yo? Tan transparentes. Recuerdo un Exacto. niño de 11 años que también tenía un cáncer. No había manera de salvarlo, por mucho que los padres quisieran. Y él veía y les decía a sus padres, ¿por qué lloráis? Yo voy a un sitio y me lo han enseñado maravilloso. Tengo niños, están los abuelos, está tal, está cual. Les describió todo, incluso gente que él no pudo conocer porque no había nacido. Y se lo describía. Los padres ahí sí empezaron a creer. Dicen, no estéis tristes, yo me voy a ir, voy a dejar mi cuerpo, pero voy a estar muy bien. Entonces, fue una lección para los padres muy importante. Exacto. Yo creo que descubrieron algo y dieron un salto en su evolución y en su contacto con el más allá. Sabían que un día se encontraría con su hijo, que él los estaría viendo y que iba a estar feliz y muy bien acompañado, porque describía seres que venían a buscarle y que le hablaban y que le animaban, que se sentaban con él cuando estaba mal. Y él estaba deseando irse. Eso los niños lo pueden llevar de otra manera, son más transparentes, más lúcidos, no tienen tanto agarre a lo que llamamos vida, que esta es una vida, porque estamos aquí, claro, encofrados en un cuerpo, con nuestras limitaciones, pero cuando sales, esas limitaciones se expanden y eres capaz de ver mucho más y percibir mucho más. Y voy a Claro. contar algo con respecto a mi madre antes de que se me olvide, que es una lección para mí. Para mí fue una lección muy grande, muy, muy grande. Yo me acuerdo que ella estaba muy mal en esos arranques de rabia, porque no se reconocía, entonces entraba en crisis y lloraba y no sabíamos cómo actuar. Entonces a mí se me ocurrió, cuando empezó a llorar, a llorar, a llorar, cogerla y abrazarla y decirle lo mucho que la amaba. Y eso la hacía parar, pero yo no entendía por qué entraba en eso. Y entonces pedí humildemente poder comprender el estado en el que se encontraba mi madre. Bueno, sin más, un día me desperté aterrorizada. O sea, el terror mayor que puedo imaginar. No sabía quién era. No me reconocía ni la habitación, ni mis manos, ni el reflejo al espejo. Fue unos minutos, pero no se lo deseo a nadie. Y comprendí cuando salí de ese terror que pedí, por favor, salir de ahí. Comprendí que me habían dado la oportunidad para comprender lo que le pasaba a mi madre y aceptarla, amarla. Porque las personas perdemos el rumbo y perdemos la paciencia, porque ellos sufren y Sí, demuestran sí, sí. esa agresividad o ese miedo, que ella se miraba en el espejo y me decía, ¿quién es esa mujer que me mira? Wow, Claro. ok. Y Ya. eso es lo que yo me encontré, que me miraba las manos, me miraba el cuerpo, no sabía quién era, no sabía eh, dónde me encontraba. O sea, fue horrible, Y no es horrible. fácil. Fue unos minutos, pero entendí perfectamente el dolor que pueden sentir esas personas. Es muy duro,
entiendo perfectamente a las personas que lo están sufriendo y la gente que los cuida, que no es fácil. Sí, tiene que haber muchísima paciencia en todo y entenderlo, ¿no? Y respetar ese proceso también, ¿no? Pero Sí, María José, o sea, todas las almas que desencarnan van al mismo sitio o van a diferentes, ¿eso se llama estado de conciencia o eso se no, llama, van a diferentes sitios dependiendo la evolución que haya tenido, dependiendo el claro. trabajo? Esto es como la escuela. No puede estar un niño de primaria en un aula de entrando ya en la universidad. Es imposible, ¿verdad? Ok, No ok. entendería nada, se perdería, sentiría como un caos, pero sí los de arriba pueden entrar en las aulas pequeñas de, otra baja conciencia, no baja, pero otra conciencia. Eh, y eso es el mundo de cada cual. Hay mundos, y decía Jesús, yo creo que lo explicaba muy bien él, en este mundo hay muchos mundos y están cerca de la atmósfera terrestre. ¿Qué quiere decir? Que hay unos niveles vibratorios en los que, dependiendo de cómo estemos nosotros, vamos a este mundo o a este o a este, independientemente. Yo me acuerdo de una mujer que trascendió enseguida porque era un ser maravilloso. Dije, esta mujer se va literalmente a un lugar, a un mundo espiritual elevado. Y ella tenía que bajar a otro grado vibratorio para encontrarse con su hijo que había sido en el mundo terrenal, porque tenían distintas vibraciones. Y el hijo siempre decía, mi madre es un ser elevado. Ok. Entonces hay distintos lugares, hay distintas oportunidades, hay distintos modos de consciencia. Los más bajos, a ver, vamos a ver, no es que sean bajos, sino que necesitan cosas como más cercanas a lo material. Por ejemplo, había familiares míos que yo al salir del cuerpo iba a visitarlos o me llevaban y me invitaban a comer, una comida que preparaban ellos de otra manera. Era una manera de corresponder, de porque lo sentían así, hacían sus comidas energéticamente o vibratoriamente o como quieras, pero se veían comidas, o sea, caldos, cositas así. Y las casas preciosas, adornadas, es otro tipo de materialización. A medida que subes, ya ni comen, que simplemente están en ese prana y se van alimentando de él, ¿eh? Y tienen mayor conciencia y su nivel de aprendizaje va en consonancia de ese aprendizaje. Tengo que decir que algunas almas que venían, sobre todo niños que puedan recordar, pero yo recordaba de otras personas que me decían antes de volver a esta tierra que, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, eh, querían, eh, querían ser, pues yo qué sé, mecánicos de un tipo de motor o de un avión que todavía no se había creado, ni experimentado, ni inventado. Pero ellos allí ya estaban poniéndose al día para ser unos ingenieros en los que trabajarían en su vida terrenal y estudiarían en su vida terrenal y se pondrían en marcha en todo ese conglomerado de ingeniería, diferencias, etcétera. Y no se habían inventado todavía esos Wow. artilugios, pero ellos ya se estaban preparando. Y todo va así, todo va así. Depende de lo que tengas que hacer, hay unas lecciones que aprender y todos aprenden. Sí es verdad que los que están más arriba, también por voluntad propia,
bajan a esos otros mundos a ayudar. Como, pues, no sé, pues como una persona que está estudiando el último curso, por ejemplo, de universidad y dice, bueno, pues voy a pasar mis vacaciones y me voy a dar el gustazo o voy a dar el gusto de enseñar a niños de secundaria. Pero también se aprende mucho porque aunque estemos ahí, al bajar se sigue aprendiendo, porque cada nivel te está expresando situaciones diferentes, opiniones diferentes, sensaciones y visualizaciones diferentes. Es como si te encontraras en un aula, tú siendo maestro, con niños que te sorprenden por su nivel de creatividad, de ingeniería, bueno, pues de imaginación. Creatividad, sí. Ese mundo que manejamos y que hace que la realidad se convierta en lo que tenemos aquí. Siempre sorprende. Mm, Yo recuerdo de un catedrático que ya está fuera de, de la materia, que decía, el día que yo no aprenda de mis alumnos, me retiraré. Y es cierto, aprendemos de todos, los que están abajo de los de arriba, y los de arriba también aprenden de los de abajo, porque en todo hay un crecimiento, en todo, aunque tú tengas mayor bagaje y puedas enseñar, pues, yo qué sé, las leyes cósmicas para que en la próxima vida se puedan manejar de otra manera. Claro, claro que Funciona, sí. y todo tiene un porqué y todo está elegantemente entrelazado, como las argollas de una cadena, todo perfecto. Nada está separado, todo es una ley universal que si mínimamente las conocemos y queremos trabajar en ellas, que son sencillas. ¿Qué es lo más que podemos hacer? Tú dices en tu apertura de programa que el amor es la fuerza mayor del universo. Y es cierto, si cuando no nos amamos y no nos queremos, no tenemos autoestima, no podemos entender al otro, no podemos amarlo ni aceptarlo. Es una base y eso no nos han enseñado. Cuando se van al otro lado me dicen eso, no me amé, no entendí, no supe hacerlo. Pero en el otro lado nadie te está diciendo, eres malo, porque hiciste esto. No, bueno, no hiciste esta lección, ¿qué te parece? Vamos a repetirla de otra manera. El que se siente mal es uno mismo, porque ve esos fallos. Quizás las primeras almas que empiezan, que son más nobles, les cuesta y hay que ayudarlas, porque no reconocen los errores, porque son nobles, van poco a poco o simplemente se han estancado y no quieren salir de ahí. Hay consecuencias, que si tú haces mal, de alguna manera tienes que aprender de ese mal. Vuelve a ti de alguna manera, el boomerang vuelve, pero nadie te está castigando, sino que es una Exacto. lección eterna. Es una elección y es algo que las religiones no nos enseñan. Nos dicen que Dios nos va a castigar, que, que nos Que van a meter somos en el pecadores, hornero, ¿eh? que somos pecadores, todo, todo. Es el alma el que sabe perfectamente, pero perfectamente, porque lo ve, que hizo mal. Pero ¿por qué lo ve? Porque siente el dolor que ha causado en el otro. Lo recibe como un impacto, lo sabe, porque lo siente. Solo aprendemos cuando sentimos. ¿El fuego es malo? No, depende qué haga con él. Pero si meto el dedo, me quemo, ¡au! Me duele. Claro, claro, Y a mí. Y claro. eso es lo que el alma siente.
cuando se va al otro lado, siente que hizo mal, sienten que se equivocó, no como un castigo eterno, siente que pudo hacer más y no hizo más. Es como un buen profesor que está a tu lado, como ese guía que tenemos todos, y te dice, bueno, ¿cómo lo ves? Sí, aquí me equivoqué. Y las imágenes vienen y las sensaciones vienen a ti. Y sí, hay personas que te orientan, pero al final tú decides, salvo los muy nobles o los que no quieren reconocer, porque hay almas atormentadas que solo quieren venir una y otra vez a hacer lo que han hecho mal, porque conocen eso y no quieren salir. Saben que si salen de eso tienen que volver a reconducirse y es duro, es muy duro. Pero ni siquiera los más atroces, los más asesinos, los seres más terroríficos que puedas imaginarte, que lo vemos todos los días en noticias, no hace falta irse a pasajes inventados, ellos tienen Exacto. también su oportunidad de dar la vuelta o no. Yo siempre digo que los grandes santos antes fueron ladrones y quizás asesinos. Todos Sí, evolucionamos. ¿A unos les exacto. cuesta muchas vidas? Sí. ¿A otros les cuesta muchas vidas repetir, repetir y repetir? Sí. ¿Otros evolucionan muy rápido porque tienen ese anhelo? Sí. Pero somos eternos. Y si nos equivocamos, volvemos a empezar. Ya está. Así es. María José, Sí, perdóname, dice Paula Servino, dice, yo tengo miedo de no trascender. ¿Qué le dirías tú a Paula? todos evolucionamos. Todos. Quizás nos quedemos en algún momento ahí, ¿eh? Repitiendo varias vidas en lo mismo, como que estemos atascados, pero siempre, siempre evolucionamos, porque hay un ímpetu, hay una chispa divina que siempre quiere evolucionar, tarde lo que tarde, siempre quiere evolucionar. Nunca nos estancamos del todo, siempre vamos hacia adelante, no vamos hacia atrás, nunca. Aquellos que dicen que quizás me reencarne en una vaca o en un pájaro, eso ya no se da, eso no es así ya. ¿Eh? Se dio ese gran paso con la partida de la carne, el Cristo en Jesús, el gran avatar de todos los tiempos. Él hizo posible hacer todos esos lugares que se fueron creando antes de que Él viniera y después de que Él partiera, que no dejó su cuerpo, sino que lo integró en su espíritu, lo absorbió, trascendió. Él hizo posible que ningún alma se perdiera. Él hizo posible que ningún ser espiritual bajara en frecuencia, sino que se quedara aquí, pero fuera evolucionando. Que se quede aquí, pero fuera evolucionando. Por eso hay distintos grados, distintos mundos de vibración y de ayuda. Nadie está desamparado, nadie. Quizás en algún momento estemos como perdidos, porque hay gente que se siente perdida y angustiada fuera de su cuerpo y mirando el ataúd, porque ocurre así. Yo me acuerdo de una persona que le dije, ¿qué haces mirando el ataúd? Y me dice, es que ahí está mi cuerpo. Le dije, ya no está, desapareció, quedan huesos. Pero si me fui ayer, dije, no, hace 20 años. ¿Quieres ver cómo están tus hijos? Son unos niños, no, son papás y van a ser algún abuelo. Le impresionó tanto. Le dije, ¿por qué no sales de todo esto? ¿Quieres salir de todo esto? Porque es una decisión propia, ¿eh? Sí, dijo, y trascendió, le pidió ayuda.
por eso a veces las personas más atadas a la materia, que les da miedo dejar todo esto, es que yo conseguí la casa con tanto esfuerzo, conseguí las tierras, conseguí tanto dinero, conseguí tantas propiedades y lo voy a dejar. Cuando hay esa atadura tan fuerte, les cuesta mucho dejar la materia, muchísimo. Pero es una decisión que al final, si quieren ser ayudados, obtienen esa ayuda. Y todo depende de su nivel evolutivo. Nadie es mejor porque está arriba, es que ha evolucionado. Nadie es peor porque es un niño perdido a nivel espiritual. No es peor, simplemente que va a necesitar su tiempo, su tiempo. No te oigo. No te oigo. No Oh, oigo. perdón, perdón. Te decía que, perdón, sí, gracias por haber contestado la pregunta de Paula. Ahora, Viviana Dasi dice, la gente que ha sido muy cruel en el plano terrenal, ¿qué experiencia vive al morir? ¿Hay infierno, purgatorio? Hay estados de conciencia y también se parecen a ese lugar. A mí me lo enseñaron desde muy pequeña. Me acuerdo que el guía me llevó, pues era muy pequeña, con 8 años y luego más mayor, a ese mundo. Y recientemente, hace poco también. Es un lugar muy duro. Es, ¿cómo te diría yo? El refinamiento del alma a través de un dolor interno que ellos ven como fuego, pero es una lección de limpieza. Y cuanto más tardan en salir, más dolor acumulan, porque yo les oía blasfemar, a mí me escupían, lloraban sangre. Era una imagen que me impactó mucho. Eran los más crueles de muchas sociedades y de mucha evolución del mundo. Podían pasarse miles de años, porque no existe el tiempo. Solamente cuando empezaban a ver que querían salir de ahí, que tenían la necesidad de salir de ahí y pedían, se les podía ayudar y salían poquito a poco de eso. Cuando las personas me preguntan, María José, ¿es bueno pedir por el alma de alguien que no se portó bien, que no hizo bien, no se lo mereció? Digo, toda alma merece. El pedir por ellos les ayuda muchísimo. Es como si pusieras luces en su camino y pudieran andar con un poquito de ánimo. Les ayuda a salir mejor de esa atrocidad que tienen que limpiar, pero es su propia alma. Es verdad que hay seres que están en esos mundos, pero si uno quiere salir, sale, porque nada es eterno, como digo. Pueden pasar cientos de años, pueden pasar 2 años a nivel terrenal, y yo he visto, y lo voy a decir, aunque le siente mal a mucha gente, yo he visto muchos obispos, algunos papas y muchos curas de distintas religiones, creencias en ese mundo infernal. Wow, sí. Pues porque, porque han hecho barbaridades, Hay muchas cosas, sí, sí, muchísimas. pero también ellos tienen eh, la impronta de poder salir de todo esto, de perdonarse, de pedir perdón, de ser perdonados, porque si no te perdonan es muy difícil salir de ahí. Entonces, el orar, el pedir altruistamente, si has conocido a alguien que no se ha portado bien, es difícil, ¿verdad? Pedir por alguien que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo,
pedir por alguien que, por ejemplo, te ha matado a tu hijo. Es muy difícil, ¿verdad? Sin embargo, cuando se perdona, hay una liberación muy grande y un avance muy grande. Sí, así Porque es. es una experiencia que sí o sí la mayoría hemos tenido en distintas etapas de nuestra evolución. Cuando ya no tenemos por qué pasar todo eso, es porque al fin lo hemos comprendido y podemos aceptar, perdonar a otros. No dejar que nos siga pasando, pero sí perdonar, porque es una liberación. A Jesús le preguntaban, ¿cuántas veces he de perdonar, maestro? Y él decía, 70 veces 7, siempre. Siempre, Y exacto. es cierto, y es así. Sí, sí, sí. Sí, sí, exacto. Precisamente nos decía Viviana también que si habría la oportunidad de salir. Claro que sí, tú ya lo explicaste, que sí se puede. Sí se puede, Viviana. Así que sí, tenemos que pedir por las almas que de verdad han pasado, que vinieron a hacer sufrir a mucha gente y de una manera cruel, ¿no? Y, Sí. y Mira, a esta yo gente de las iglesias, de los, bueno, de templos, de todo esto que iniciando con mentiras y muchas cosas más, nos han llevado también a no aprender lo que tenemos que aprender porque no nos han dicho la verdad. Entonces, sí. suena cruel, Y de pero hecho, así es. y de hecho, Yolanda, estamos viviendo momentos en los que se está dando fuerza a todo lo negativo. Hace poco estaba mirando las canciones de, creo que Irlanda y de España, y son demoníacas, o sea, rituales satánicos, literalmente. No solo Exacto, los ¿no? Por todos atuendos, lados. sino las canciones. Y eso abren Sí, sí, portales y la gente no es consciente, piensa que es, bueno, una manera de exponer, una creatividad diferente, pero no, no, tiene unas consecuencias. Entonces, todo lo que se está creando en este mundo ahora mismo es un desastre muy fuerte y el odiar, que las guerras y todos los enfrentamientos crean división. Entonces, lo que tenemos que hacer es aunar y no dividirnos, no separarnos, porque eso es lo que hace un declive en la sociedad. Pues más que nunca tenemos que vivir la parte espiritual con mucha conciencia. Son tiempos difíciles y si no somos conscientes de ello, nos arrastrará mucho tiempo todavía. claro, claro que sí. María José, a todos estos espíritus que se van apegados a lo material, que se van apegados a que no creen en, que le tienen miedo a la muerte, que no creen en nada y tienen el riesgo de quedarse, ¿verdad? Quedarse y quedar Es el libre en alguna albedrío, dimensión o algo. sí, es el libre albedrío. Cuando alguien, a mí me pasó hace un tiempo que me vino a despertar una chica guapísima. Sabía que acababa de morir por la impitud, bueno, no sé, la forma de expresarse y además un poco altanera, mm, y con palabras un poco soeces. Venía vestida con un camisón transparente y yo me Oh, di wow. cuenta que había muerto pues en circunstancias no muy bonitas. Y me decía, te estaba esperando a ver si te despertabas porque me han mandado donde ti. Y le dije, ¿qué quieres? Y dice, quiero volver con mi novio. Le digo, ¿tu novio sigue vivo? Sí, no vas a poder. Yo te, si quieres, vamos a pedir para que vayas a un lugar donde te puedan ayudar y enseñar. Me dijo, no, quiero volver con mi gente, con mi novio. Y era una vida pues complicada, de drogas, de alcohol, en fin, muy baja la vibración. Y le dije, si cambias de opinión, aquí estoy. No volvió. Entonces, son personas, almas,
que van al lugar donde ellos vivieron terrenalmente, pero no son escuchados, no son oídos y terminan mal hasta que desean cambios. Son esas almas que se quedan ahí pululando de un sitio a otro. Yo les llamo como maras, como las maras de muchas tribus urbanas que se juntan para hacer el mal porque no saben qué hacer con su vida. Pues algo así. Son almas que perturban a otras personas, que, que no saben dónde ir porque desconocen el mundo espiritual y se introducen en los órganos de las personas y les produce mucho mal. Y hay que liberarlas, hay que hacerles entender que no deben de estar ahí. Eso es lo peor, lo más bajo de alguna manera. Exacto, sí, así es. María José, tenemos una pregunta también de Viviana Dasi, que dice, ¿es inminente una guerra mundial? ¿Sería purificadora? Sí lo va a ser, desgraciadamente, sí. No veo cambios, no veo ningún cambio y todo se está dando tal cual. O sea que, y de hecho me enseñaron no hace mucho cómo millones de almas salían de sus cuerpos. La mayoría no van a sentir dolor y van a ser ayudados por millones de seres preparados para ese evento, tanto por enfermedades, por destrucción atómica o destrucción de otro tipo, pero millones de seres a la vez, millones. Entonces, ¿es una purificación? Sí, sí. El ser humano tenemos cualidades maravillosas. Somos empáticos, podemos ser voluntariosos, creativos, muy emocionales, muy caritativos, pero tenemos también la otra parte que es autodestructiva, de conflictos, porque nos dejamos manejar, hasta que comprendamos que todo eso no sirve para nada, que solo nos trae caos, dolor. Solamente cuando aprendamos esa gran lección, empezaremos una nueva etapa de paz y de prosperidad. Pero el mundo no será como es ahora, será mejor. Y hasta entonces viviremos en un caos, que ya está, ese caos ya está. Sí, exacto. Bueno, nos dice también Paula, ella se dice Marijo, ¿es verdad lo de las inundaciones ahora en Texas? Tú ya lo advertiste todo lo que estaba pasando, que tú ya habías dado ese pronóstico que iba a pasar esto. Sí, y mirar lo que está pasando también en el sur de Brasil. Es terrible. Toda la ciudad inundada. ¿eh? Y eso no va a parar. Va a ser mundial. Si alguien piensa que algún país se puede librar o está equivocado, va a ser mundial. Unos padecerán de una manera, otros de otra manera, pero es muy duro, es muy duro. Lo único que puedo decir muy positivamente es que muchos seres están preparándose para ayudar, para ayudar. Eh, si recordáis, y siempre me viene a la mente, no sé si será así, pero yo lo veo como una identificación. En la Biblia hablan de Sodoma y Gomorra, que era tal el despropósito humano, eh, la pedofilia, bueno, la ética estaba por los suelos, la moral, no había un respeto, la inocencia se había perdido. Y dijo Dios, destruiré estas ciudades porque es el caos, es la aberración. Pero por unos pocos permitió que esa humanidad siguiera adelante. Sí, las ciudades se sucumbieron, pero esos seres buenos salieron de esas ciudades avisados y no perecieron y crearon otra nueva humanidad. Entonces es lo que yo creo, que a pesar de todo el mal, hay gente buena y por esas personas buenas
que van a crear algo nuevo, que va a ayudar. En todos los conflictos hay gente muy buena, anónima, que no sabemos nada de ellos, pero que están ayudando, que han ayudado, que seguirán ayudando, que darán luz al caos, que seguirán avanzando. Entonces, por esos pocos, muchos nos van a ayudar, no solamente espiritualmente, sino terrenalmente. Perfecto. Entonces, Bueno, gracias, María José. Tenemos otra pregunta de Alberto González. Él dice, ¿cómo nos protegemos? Y también dice, ¿cómo podemos hacerlo más fácil? protegernos de todo del caos o de la muerte. No, como estabas hablando de que iba a haber la Tercera Guerra Mundial, que iban a, que como, Lo digo siempre, podemos tener un búnker, podemos tener alimentos para 12 años o 14, me da igual, pero si internamente no estamos bien, si no amamos, si no hacemos el bien, si no tenemos pensamientos productivos y lo ejercemos en nuestra sociedad, hagamos lo que hagamos, porque da igual el trabajo que hagamos, pero hacerlo de calidad y con convicción interna no sirve de nada, porque es el espíritu el que crea la materia, no es al revés. Nos están enseñando que todo lo que es materia, que hay que tener, que hay que ser, que tal, es una mentira. Nos están convenciendo de cosas que van al revés de nuestra evolución. Hay que retomar, ese es el mal. Entonces, hay que retomar el mundo interno, el mundo espiritual. Y no hablo de religiones, hablo de exacto, ser mejor, ser humano. ¿Y qué es ser mejor, ser humano? Es una frase simple, como lo diría un niño, ser buenos. No sí, hagas exacto, al otro lo que no te gustaría a ti, salvo que estés en una enfermedad mental y no lo entiendas. Pero es exacto, comprensible. A nadie nos gusta que nos dañe. No dañemos. A nadie nos gusta que nos juzgue. No juzguemos. A nadie nos gusta que nos robe. No robemos. O sea, son bases. Y eso está imperando en toda la humanidad de esta Tierra, en toda la galaxia, en todos los universos. Es la ley universal, por la cual se rige todo. Y todo se genera a través de la partícula más hermosa, que es el amor. El amor que genera vida. Por eso se crearon todas las sociedades, se crearon los mundos, se crearon las razas, se crearon posibilidades infinitas que ni siquiera podemos entender, porque estamos así en la evolución. Pero sí podemos entender que siendo mejores nos va a ir a todos mejor. claro. Es que es tan sencillo, tan sencillo. No nos, no nos enredemos en recetas raras. Es sencillo. Es como cuando alguien me pregunta, María José, ¿qué debería de hacer? ¿Tú qué me aconsejas para adelgazar? No comas mucho. O come lo que de verdad te nutre, pero no lo que te deja más Claro, peso, ¿no? salvo que hay algún problema endocrino o Sí, algo que te exacto. esté perturbando y que haya que trabajar de otro, porque hay que pensar una cosa, que todos los desarreglos, todas las enfermedades son producidas por un problema espiritual. Las Todas, emociones, ¿no? También. todas. Es un tema espiritual, que ahí derivan emociones, sentimientos negativos, eh, autoflagelamiento, porque ahí hay mucho, mucho, mucho. Y es lo que decía al principio, que no nos amamos, porque no nos enseñan a amar. Sí, sí, hay que amar al prójimo, pero ¿qué es amar al prójimo?
a ti, que eres hija de Dios, que Dios está dentro de ti. Dice, ama al prójimo como a Dios, o ama a tu prójimo como te gustaría que te amaran a ti, o ama a Dios porque tu prójimo vive dentro de ti. O sea, podemos imaginar miles de palabras, pero la base es, la divinidad vive en mí, porque yo soy parte de esa divinidad. Y si yo no me amo dentro de esa divinidad, no puedo amar a nadie, no puedo comprender, no puedo aceptar. Cuando hay una persona realmente que está en paz consigo misma, yo no me refiero a que se crea nada del otro jueves, sino en paz. Soy así, voy a sacarle el mejor jugo que puedo. ¿Qué cualidades tengo? Pues pinto muy bien o cocino muy bien. No me creo más que nadie, pero tengo esas cualidades, me amo, me respeto. Ahí esa sanación se prolonga hacia los demás. Es cuando realmente podemos atraer una buena pareja, unos buenos amigos, situaciones agradables. Porque nosotros ya llevamos ese germen dentro y solamente plantamos y lo que crece a nuestro alrededor es aquello que tenemos dentro. Si no lo tenemos, no podemos plantar. No podemos dar a esa tierra una semilla que no existe, porque no la tenemos todavía. Entonces, empezar por uno mismo. Es como el estar vibrando de una manera, una buena manera, la vibración que tengas, atrae lo que estás vibrando, ¿no? Si no Sí, estás pero trabajando en ti, sí, exacto, la mayoría se queda con las palabras, las frases, que son muy buenas, pero no llegan a uno mismo. exacto. Es sencillo todo. Cuando yo tengo en la consulta personas que no se aman, que la autoestima la tienen por debajo, que tienen envidia de esa persona que está cerca de ella, porque la ve más guapa o más inteligente, o que tiene esto, que tiene lo otro, empiezan a tener una visión oscura de sí mismos y tratan de tenerlo a través de otros, envidiando, teniendo celos. Es la otra parte de la moneda. Entonces, cuando se sana todo eso, cuando uno se regenera, no tiene envidia, porque sabe que el otro tiene unas cualidades, pero que tú tienes otras. Y aunque te encantaría tener aquellas, sabes que estas son lo mejor para ti, las mejores herramientas para esta vida. Sí, me encantaría ser, yo qué sé, astronauta, pero no he venido con esas cualidades, chica. A lo mejor viajo de otra manera y eso es bueno, Exacto, exacto. ¿verdad? Sin cohetes, sin nave, estupendamente. Entonces, cuando ya aceptamos esa sintonización con nuestro interior y le sacamos todo el provecho y dejamos de mirar al otro como un reflejo que quisiéramos tener, entonces es cuando empezamos a sentirnos bien y a ser, dentro de lo que cabe, un poco más felices. Un poco más felices. Yo me he encontrado gente con limitaciones, con parálisis, con limitaciones mentales incluso. Y, y han sacado todo el jugo, todo el potencial y han conseguido mucho más que otra persona que lo tiene todo. Fijaros las capacidades que tenemos. Claro, es mucho. Pasamos tantas horas quejándonos porque no llego, porque no tengo, porque esto, porque lo otro, porque quisiera, porque mañana, porque me gustaría que el futuro está aquí y lo que eres tú es lo más importante y lo mejor que tienes, la mejor alquimia que tienes. Es como una cocina.
¿Qué tenemos en la cocina? Bueno, tengo garbanzos, tengo no sé qué. La creatividad, la imaginación, la ilusión son fuentes para engrandecernos. Claro, claro, claro que sí. María José, tenemos otra pregunta. Muchísimas gracias. De verdad que nos está dando una información súper valiosa, que es oro, que nos ayuda muchísimo, de verdad. Origen divino. Alison nos dice, María José, ¿cómo es que el alma cuando sale del cuerpo no recuerda que estuvo reencarnado y que su tiempo terminó aquí y que debe irse a la luz? ¿Será que el velo sigue con nosotros aún después de morir? No, eso depende de la evolución. Estamos en un tiempo en que la mayoría ha venido muchísimas veces, ¿eh? Los que están pululando por el mundo y hoy más que nunca hay muchísimas almas perdidas y otras que son bastante negativas, vienen a causar malestar. Pero cuando desencarnamos sabemos mucho más porque recordamos. Ok. Hay gente que le da miedo, pero a nada que hables con ellos y que le des un poquito de calor, de amor, se reconducen perfectamente. A veces estás despistado porque es otra frecuencia. No entiendes que yace un cuerpo que casi no lo reconoces y te asustas porque estás sintiendo hasta lo que piensan los que están a tu alrededor. Pero eso es los más bajos. Todos son asistidos, todos, salvo los que no quieren, y también hay que respetarlos. Yo me acuerdo que una vez me desperté y le digo a un hombre que estaba frente a mí, ¿deseas algo? ¿Te acabas de morir? Dice, no, hace mucho tiempo. Estaba tan Wow. pancho mirándome. Le dije, ¿necesitas algo? Y me dice, no, me das curiosidad. Digo, ¿y te quedas aquí en la tierra? ¿Quieres pulular de aquí para allá? Y dice, sí, me divierte. Dije, vale, te deseo lo mejor, no me molestes, vete en paz. Se me quedó mirando y se fue. Otros sí te vienen a molestar y otros simplemente piden, no sé qué hago aquí, ayúdame, etcétera. O niños, los niños son mucho más fáciles. Recuerdo un niño que murió en la India y lo vi delante de mí, me miraba y me di cuenta que había muerto. Y además vestidito con su uniforme de colegio, muy morenito, con el pelo negro, cortadito, con su carterita. Y me miraba y me decía, tú eres blanca. Digo, sí, si quieres cambio de color. ¿Y por qué eres blanca? Yo soy moreno. Digo, porque tú eres hindú y yo soy de otra nación. Ah, quiero irme a mi casa. Digo, ¿no te gustaría ir a una casa donde hay muchos juguetes? Hay personas que te conocen, hay unos animalitos maravillosos. Y lo fui enganchando así. Y le digo, ¿qué te pasa en los pies? Me dice, no me gustan los zapatos. Bueno, pues quítatelos. E hicimos un juego. Digo, ahora los vas a tirar a la pared y van a rebotar. Y se empezó a reír. Porque en ese otro lado podemos crear cosas. Sí, sí. Sin saberlo, pero creamos cosas. Y él rebotaba. Poco a poco, él seguía pidiéndome ver a su mamá. Y le dije, la vas a ver, pero ¿no te gustaría ir a ese lugar hasta que venga ella? Sí. Entonces hice la intención, se abrió un campo, era bellísimo, todo verde, con juguetes, con animalitos que jugaban, con niños y con personas que cuidaban de esos niños. Y él se fue feliz, ni miró para atrás. Después cogí las noticias y sí, había habido un accidente, un autobús entero, no sé qué parte de India, que habían muerto todos los niños.
Wow. Uno de ellos había sido designado para que le ayudara yo. Pero me hacía mucha gracia, tú eres blanca. Y nos reíamos mucho después, pero ellos son mucho más fáciles de llevar. Son tan dulces y aprenden tan rápido porque no les ha dado tiempo de crear y de creer cosas mentales, que eso nos obstaculiza luego mucho y mucho, mucho. De contaminarse tanto de todo lo que nos van dejando, sí, Por eso es decía verdad. Jesús, los niños, los que realmente se sienten niños, son niños, encontrarán la luz, encontrarán las puertas del cielo. Es una manera de hablar, de decir que realmente sin esas ataduras, sin esas creencias que nos obstaculizan, podemos alcanzar realmente nuestra vida espiritual plena, sin miedos, porque es plena, es la mejor, es nuestra vida real. Solo que aquí estamos aprendiendo unas grandes lecciones. Claro, claro, claro que sí. Bueno, María José, tenemos ya la última pregunta. Dice Eva Cañada, dice, ¿es cierto que pagamos el karma de vidas pasadas? Mira, y me estoy encontrando que este tiempo se paga todo a la vez, porque es como el último momento para muchísimas almas, un tiempo espectacular en las que están pasando de todo. Antes era problemas kármicos, pues de una enfermedad, problemas económicos con las familias, con las parejas, con los hijos. Ahora es todo un pupurri. Es como, no querías más, pues viene la abuela y parió. Bueno, de todo hay. Es un tiempo en el que se está dando la oportunidad, aunque a nivel humano nos duela, porque no entendemos, pero si yo no he hecho mal, María José, ¿por qué me está pasando todo esto? Digo, bueno, porque hay un reservorio en el que de alguna manera has traído todo esto para sacarlo, para comprenderlo, para limpiarlo. Pero yo no sé qué hice. No importa, tu alma sí. Y a veces es bueno no saber, porque a veces nos sentimos muy desgraciados sabiendo que no hemos sido todo lo bueno que hemos querido ser. Y pensamos que somos la mejor versión, y es verdad, somos la mejor versión de lo que fuimos, pero aquello que quedó atrás viene aquí, y cuando viene aquí tenemos que pensar una cosa, no hay un Dios castigador, es simplemente que viene para que podamos verlo y cambiarlo. Y siempre es siempre a través del perdón, de pedir perdón, aunque no nos recordemos a quiénes, pero pedir perdón, perdonar, que eso cuesta mucho, perdonar y hacer todo el bien que puedas. Y las grandes aprendizajes son siempre en nuestra familia física, de los allegados, de los hijos, de los hermanos, de los amigos, porque el vecino no me importa, pero cuando está cerca de ti, sí nos impacta, porque nos, nos duele. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo eso? Es que tengo una mala relación con la cuñada o con mi suegra o con mi suegro y tal y cual. ¿Qué es lo que nos causa ese malestar? Que no te entienda, ¿qué tal? A veces es muy tóxicas esas relaciones. Simplemente decir, te deseo tu paz, yo voy a vivir mi vida, te deseo lo mejor, pero no voy a permitir que me dañe. Te apartas, pero amas, respetas el libre albedrío del otro. No te implicas porque no hay conexión, pero quién sabe si con el esfuerzo que estás haciendo ahora, en otra vida os encontréis y seáis muy afines. Porque los Sí, grandes afines que dicen almas gemelas, tal, los grandes afines con lo que es muy fácil conversar, muy fácil convivir y a lo mejor de repente les conoces, es porque hemos limado antes,
porque hemos trabajado antes con esas personas. Y con las que no, es un trabajo que tenemos que hacer, porque si no, qué fácil, ¿no? Venir con todas las personas que nos quieren, que nos respetan, que nos aman. Y a veces no es el karma, es una decisión de la propia alma de tener una vida un poco difícil o muy difícil para subir, para aprender otras lecciones. Que a pesar de que yo te ame y tú no me ames, yo te respeto. Qué difícil, ¿eh? Sí, claro. Eso a veces no es un karma, es una decisión del alma. Claro que sí. Bu- Bueno, María José, yo quiero ya agradecerte de verdad por habernos dejado toda esta información tan maravillosa. Quiero nuevamente extenderte la invitación porque este es tu canal, María José. Somos Almas Eternas para más adelante porque tienen muchísimos temas, tienen muchas cosas que de alguna otra manera has pronosticado, has dicho, esto va a pasar y se va dando. Entonces quiero que de pronto en una próxima entrevista también hablemos de todo esto para la Sí, gente que quiere saber qué va a pasar, cómo están las cosas, cómo va todo, qué es lo que nos están diciendo que no es así. Bueno, en fin, es muy interesante porque ahí también se abre más la mente y la gente dice, bueno, hay que empezar a trabajar en cada uno de nosotros. Tenemos que amarnos, tenemos que hacer esto, porque el trabajo es individual. Antes de que llegue a pasar algo que pasa y no tener el miedo, si nos tenemos que ir, pues nos vamos. Pero lo importante es que el alma se vaya ya de una manera abierta, sin miedo y ya trabajada en lo que tiene que hacer, ¿no? eso es. Y lo que has dicho tú es muy importante. No tener miedo y seguir para adelante. Es el mejor eh, recurso que tenemos, siempre. Claro que sí. Bueno, María José, te mando un abrazote enorme. Tú sabes que te quiero muchísimo. Gracias por Gracias. haber estado aquí. Gracias por habernos acompañado. También le doy gracias a todas las personas que nos acompañaron, también a todos por sus preguntas, sus inquietudes y gracias a ti, María José, por haberle contestado todas estas preguntas a ellos. Gracias a las personas que ya se han suscrito a mi canal de Somos Almas Eternas. A los que no los han hecho, los invito para que se suscriban, para que les lleguen las notificaciones. Alguien decía, creo que era, bueno, no me acuerdo en este momento, pero alguien estaba diciendo, no me llegó la notificación. De pronto no estás suscrito en este canal, estás suscrito en el canal de María José y no estás Claro, suscrito en claro, este. Entonces te claro, invito es a que lo así, hagas. es así. De todos modos, yo lo subo siempre tal cual, lo emites tú en mi canal de Telegram y a mis contactos de Signal, de WhatsApp, de lo que puedo, porque estos temas, no solamente conmigo, sino con otras personas, ayudan a abrir conciencia y a entender dónde estamos ahora mismo, que es importante verlo. Y lo que nos dicen, que todo va a ir bien, que tal, no os creáis nada. El estar bien es trascender, no es comunal cuando todos hemos evolucionado o casi todos. Es un trabajo personal, Exacto. intransferible, personal. Es como realmente podemos cambiar esta realidad. Exactamente, así es. Dice, aquí dice Viviana, por favor, haz una pronta charla contigo. Nuevamente, pues la vamos a cuadrar. Vamos a cuadrar esa charla contigo nuevamente para hablar de todos estos temas que de verdad que son supremamente interesantes y que nos van a ayudar a todos a abrir más la mente en todo sentido. Bueno, les deseo, no me queda más sino desearles una excelente noche a todos. Gracias por haber estado aquí. Se siguen mandando anunciado en Telegram, dice, lo tenía anunciado en Telegram, ok, perfecto. Entonces, gracias a todos, excelente noche, de verdad que me encanta que hayan estado aquí. Y María José, un abrazo, te quiero mucho, nos vemos en el próximo en vivo. Gracias, Yolanda. Muchísimas gracias por invitarme, de verdad. Gracias. Con todo gusto. Que estén muy bien a todos. Buenas noches para todos.